Hola, soy Eva Santos y esta es mi self-interview. Prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La encontré por el camino. En realidad la encontré en la cola. En mi instituto estaba haciendo ese momento final en el que estás en la cola para dar el papel, donde dices cuál va a ser tu opción, cuál va a ser la carrera que escojas. De hecho, en esa famosa cola, mi opción era periodismo, pero por alguna razón todavía no había puesto la X. Y vino el portero del instituto, que nos conocíamos, éramos amigos, llevaba 5 años allí, y le pregunté, le dije, ¿qué hago? ¿Hago periodismo o hago publicidad? Y me dijo, haz publicidad. Y puse la X, no la cambié, la puse en ese momento, y esa es la razón de que hoy esté aquí, haciendo esta entrevista. Sin inteligencia para mí no hay creatividad. Y de hecho, yo considero que la gente con mucho ego no es muy inteligente. Y curiosamente esta profesión está llena de gente con mucho ego, que ha hecho grandes campañas de publicidad y que ha conseguido hacer proyectos que han sido una referencia para muchos. Pero para mí la inteligencia no es solo ser inteligente creativamente, encontrar ideas, ser brillante. También tiene muchísimo que ver con escuchar, con empatía, con tener capacidad para conectar con otras personas. Para mí la inteligencia es algo mucho más sofisticado, que creo que ahora a día de hoy en esta profesión se está empezando a valorar más esa inteligencia más sofisticada, que no solo es la inteligencia individual, sino que es la inteligencia de ser capaz de trabajar con gente diferente, de conectar mentes diferentes, no simplemente tu mente únicamente, tus ideas, tu ego, sino creo que por fin la profesión se está empezando a abrir a lo que es un proceso creativo más inteligente, a mi modo de ver, más sofisticado. ¿Es importante la inteligencia emocional en un creativo? Yo creo que sí, a pesar de que esto que digo en realidad puede sonar un poco contradictorio por lo que he comentado antes, que en realidad muchos de los grandes creativos que ha habido creo que no eran precisamente gente con mucha inteligencia emocional. No ha sido el área que más han trabajado. Pero creo que tiene algo que ver con lo que he comentado antes. Esta profesión era una profesión muy individualista, pero no solo por la gente que trabajaba, sino por el proceso de producción. Durante mucho tiempo, y tú lo has vivido más que yo, la creatividad, las agencias, lo que se trabajaba era en la parte conceptual. Se creaba una idea, pero no se ejecutaba dentro. O sea, el proceso de producción estaba, muy externalizado. Era un negocio muy centrado en pensar y había elementos externos que producían lo que pensabas. Con lo cual, yo creo que se permitía ser más individualista, porque al final era un proceso de uno y como mucho de dos, las famosas duplas, pero los equipos de trabajo internos dentro de la agencia eran más pequeños. A día de hoy, si tú quieres crear creatividad innovadora, de verdad, a día de hoy estamos hablando de crear cosas, productos, servicios, da igual, hacer proyectos usando data, hacer un programa de televisión, lo que sea, que influye mucha más gente para llevarlos a cabo. Entonces, como ahora ya no va de tener ideas, sino de hacerlas, porque al final las ideas no creo que estén acabadas, creo que sigue habiendo muchas ideas en el mundo de las ideas por encontrar, pero muchas sí que se han contado ya. En realidad la diferencia está en contarlas de una manera diferente, y esa manera diferente muchas veces se basa en crear algo completamente diferente, y para crearlo requieres un equipo de gente capaz de hacerlo, y para que esa gente lo haga tienes que tener la empatía de saber conectar a esa gente para que trabajen en equipo. Con lo cual creo que ahora la inteligencia emocional está empezando a pesar más, y ojalá pese más, porque creo que es un valor más importante de lo que creemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eran totalmente la Cenicienta de la publicidad, y se generaba un efecto muy curioso que es, para las grandes agencias eran la Cenicienta, y las agencias digitales se sentían como la Cenicienta. Intentaban autorreafirmar su posición, pero desde una postura de aceptar su inferioridad, que a mí siempre me ha resultado muy curiosa. Siguen siendo un poco la Cenicienta. Lo que pasa, y porque creo que todavía, y no es algo que pase en mi agencia, porque como nunca se sintió la Cenicienta, creo que ha sabido trabajar mejor esa posición, pero sí lo veo en otras agencias digitales que conozco muy bien, todavía siguen sintiendo
ellos mismos, un poco una sensación de no somos los que creamos las marcas, o sea, todavía no se han autorreafirmado suficiente en su posición, a pesar de que todas las modas digan que ahora ser digital es lo más. Pero es más de palabra que de realidad. Luego creo que todavía esto no ha consolidado. Y es muy raro porque se está generando un fenómeno, no sé en otros sitios, pero en España ha pasado, donde realmente las agencias más grandes a día de hoy son agencias digitales. Las agencias más convencionales han estado muy tocadas por la crisis y han reducido en general todas, no todas, pero prácticamente su tamaño, mucho. Y es curioso porque eso lo sabemos los que estamos dentro, pero muchas veces fuera no se sabe. O sea, fuera se sigue creyendo que determinadas marcas, porque tienen un histórico, son agenciones enormes y con grandes clientes, y no es verdad. Y otras agencias que igual no tienen tanta fama, digitales, son mucho más grandes y están facturando mucho más y están haciendo mucho más, están generando mucho más creatividad. Creo que lo están asimilando mal en general. Se generan dos fenómenos. Uno, el de negarlo y decir que todavía pasa. Yo todavía he escuchado hablando y me lo ha dicho gente muy relevante de esta profesión, todavía he escuchado que lo digital es una moda. O sea, esto lo llevo escuchando desde que empecé mi carrera, pero que todavía lo escucho. Dices, ¿una moda de qué? O sea, es que no es una moda, es que es un modo de consumo, me da igual. O sea, es que no vamos a volver al paleolítico. Como no vamos a volver al paleolítico, tampoco vamos a... Es un cambio de década, punto. Es que no es una moda. Pero bueno, entonces todavía hay gente que lo niega, que reniega continuamente, y luego hay otro fenómeno que es la devoción, o sea, el considerar que es, bueno, el dorado, y en lugar de intentar digitalizarse, sí que hay agencias convencionales que creo que han sabido digitalizarse muy bien, pero muchas otras lo que han intentado es comprarlo como, bueno, como quien compra café, da igual, como quien compra cualquier cosa, y incorporarlo dentro de su estructura, creyendo que simplemente comprando una agencia digital o comprando una serie de profesionales digitales y colocándolos en medio de una estructura completamente convencional, de repente mágicamente aquello cambia. Y no cambia, no funciona, porque es una mentalidad, y una mentalidad en la que tienes que querer entrar. O sea, no es algo comprable, es un cambio de concepto. Te cambio un poco el ángulo. ¿Los creativos de agencias tradicionales y de agencias digitales son iguales? No, no son iguales. Son bastante diferentes. Influye mucho, evidentemente, como en todo en la vida, la personalidad, las ganas de aprender, la apertura mental, pero en relación a lo que hablábamos antes, también influye mucho las creencias, influyen mucho las inercias. Si tú llevas mucho tiempo trabajando de una manera, eso lo haces sin pensar, es tu manera natural, te sale como, pues no sé, como ir en bicicleta, si sabes ir en bicicleta. Entonces, realmente la manera de pensar digitalmente es que es muy diferente. Para mí tiene un punto central, en realidad, que es pensar de una manera de verdad mucho más holística, que creo que por eso a mí me ha ido bien en este mundo más digital, teniendo en cuenta que, y es cierto, yo no soy una techie, no lo he sido nunca. No debería decir esto, pero es verdad, si me preguntaras ahora por determinados formatos que yo debería dominar de banners o de tecnología, me lo inventaría. O sea, nunca he sido una experta en tecnología, no me apasiona la tecnología. Como te decía el otro día, yo soy una persona muy vintage. O sea, me gusta... No es que viva en el pasado, porque sería un poco ridículo, no es que sea súper joven, pero más o menos, todavía poco. Pero no soy una obsesa de lo actual, una devoradora de actualidad. En realidad, mis fuentes de referencia muchas veces están en el pasado, ¿no? Y creo que muchas cosas se repiten en el presente. Pero me he perdido. No te preocupes, bueno, le da un toque interesante a la entrevista. ¿Vos crees que hoy son distintos los creativos de agencias tradicionales y digitales? ¿El futuro cómo va a ser? El futuro, yo creo que el futuro en ese sentido va a ser mucho más divertido. Lo que pasa es que al hilo de lo que decía antes, que ahora ya me has repitiendo la pregunta has conseguido que la recuerde, en realidad, aunque parezca que no, realmente yo creo que he aprendido que este pensamiento holístico, realmente ser capaz de pensar en conceptos, en ideas, en soluciones, más allá del formato en que luego las apliques. O sea, ser capaz de analizar un problema y buscarle una solución creativa. Y luego decidirse eso. Y si luego lo vas a contar usando
un spot, creando un producto o inventándote un programa. O sea, el formato al servicio, digamos, de la idea es mucho más difícil. Cuesta mucho más encontrar gente que tenga esa capacidad, porque creo que es una capacidad más conceptual y menos técnica. Sí, creo que sí. En realidad ya está pasando. Si analizas las agencias que realmente están siendo una referencia, son agencias que son una. En el fondo, yo no considero Proximity una agencia digital. Proximity es una agencia. Lo que le ocurre es que tiene un expertise digital, que sabe usar el medio, pero lo que se trabaja es en ideas, no en medios. Entonces sí, respondo que sí. Ok, y si la respuesta es sí, ¿qué formación debería tener un creativo hoy? Yo creo que la formación de un creativo hoy tiene que estar, como siempre, y ahí sí que creo que es como siempre, muy basada en la cultura. O sea, creo que los creativos tienen que volver a ser creativos en el sentido literal de la palabra, no hacedores de spots ni hacedores de banners, ¿eh? O sea, en este momento no estoy yendo ni para un lado ni para el otro, admirando muy bien a la gente que sabe hacer un buen spot y admirando muy bien a la gente que sabe hacer un buen banner. O sea, pero creo que el creativo, y ya está pasando, el nuevo va a volver a ser un creativo más parecido al que creo que era en el principio de esta profesión, cuando en realidad, como no se estudiaba, había mucha gente que venía del mundo del arte. O sea, había intelectuales, gente con la que en realidad a día de hoy cuando tengo una conversación me siento mucho más conectada en mi manera de entender la publicidad que a veces con gente más joven o más de mi edad, porque creo que el pensamiento que usaron en su momento es más actual. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que van a tener que ser intelectuales, gente muy culta, pero luego culta a todos los niveles, culta a nivel histórico y culta a nivel actual, con la capacidad técnica para llevar a cabo esas ideas en un montón de formatos distintos. O sea, muy cultos, pero luego con capacidades técnicas variadas. Yo creo que sí, pero que la tecnología no se coma a las ideas. La tecnología es muy jugosa, o sea, porque parece que si dominas la tecnología, que es algo racional, vas a encontrar el dorado, la llave para hacer cosas mágicas, para tener ideas que cambien el mundo. La tecnología no, o sea, cambia el mundo, pero cambia el mundo porque aplica ideas. O sea, no sé si me explico, pero primero está la idea y luego la implementación. Y la tecnología te permite llevar a cabo ideas que antes igual eran impensables y ella las hace posibles. Ideas que ya pensó Orwell en su momento, ¿no? Ideas que se pensaban hace siglos pero no se podían llevar a cabo. La tecnología te lo permite. Por lo tanto, creo que sí, que las escuelas creativas tienen que incluir la tecnología y enseñarte habilidades técnicas en tecnología, pero igual que te tienen que enseñar habilidades técnicas en redacción, habilidades técnicas en arte, habilidades técnicas artísticas de coger un pincel, saber pintar. O sea, hay un tema que creo que es muy peligroso y que pasa a día de hoy en las agencias y en la mía también pasa, que es que el ordenador te come. O sea, como todo se puede hacer con un ordenador, nunca coges un lápiz, olvidas bocetar, y está estudiado psicológicamente, además hay estudios que hablan del tema, cómo el pensamiento está intrínsecamente conectado con coger un lápiz y escribir. O sea, que una parte del cerebro, si no escribes, no se desarrolla directamente. Entonces creo que las escuelas tienen que usar la tecnología, pero incluirla dentro de las habilidades técnicas y no permitir que todo sea tecnología. Pues mira, lo que yo creo que le ha pasado a las agencias digitales, a las que, bueno, a mí hay otras que conozco, es que estaban como mucho más preparadas para el cambio. Digamos que eran mucho más dinámicas, porque ya entraron en un medio que era muy dinámico, que se construía, o sea, porque en realidad el medio digital se construye cada día. Entonces, no tardan tanto en asimilar cosas nuevas, creo, y en cambiar de área de expertise. O sea, tienen como más aceptado que no es que sean especialistas solo en una cosa, sino que mañana tendrán que serlo en otra. Y eso genera un proceso de trabajo más dinámico, más centrado en estar siempre intentando analizar qué es lo que va a venir y preparándote para eso. Entonces creo que esa es una de las razones de las que han generado lo que me estás preguntando. Que como hay agencias que no, ha habido alguna agencia que le ha pasado, digital, que de hecho
medio ha cerrado porque no ha sido capaz de salirse de los banners o de la época de los websites, o sea, se quedaron ahí. Pero porque realmente se ganaba tanto dinero, porque hubo una época en la que también se ganaba mucho dinero con ese negocio, que digamos que se asentaron en ese modo y no se colocaron en el modo dinámico de no, esto es dinero ahora, pero que sepas que va a acabar. Las que han sabido que era así y han montado una estructura mucho más dinámica son las que han sido capaces de estar un día haciendo banners y al día siguiente pues creando una instalación en directo conectada por internet. No lo sé. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque a mí siempre me ha costado, o sea, lo acepto como parte de mi profesión, pero siempre me ha costado mentir. Cuando es de verdad, cuando una marca de verdad se reinventa y genera un propósito de verdad, no de palabrería. Estoy hablando de marcas que realmente han sido construidas alrededor de un propósito o que realmente se reconstruyen alrededor de él. O sea, hablo desde Chipotle a Tom's, que en el fondo ya nace con propósito. Claro, cuando tú te encuentras una marca de este tipo, tú como creativo tienes para mí una cosa maravillosa, que es que no tienes que mentir. Tienes que buscar la manera de contar esa historia que es maravillosa de la mejor manera posible. Y eso para mí es apasionante y me hace emocionarme más con esta profesión porque no tengo que mentir. ¿Y qué rol tienen las marcas hoy frente a la gente? Mira, el otro día leía, no sé dónde, que se había hecho un estudio en Estados Unidos y la gente decía que realmente esperan de las marcas que sean ellas las que cambien la sociedad por encima de esperarlo de los gobiernos. Y esto era un estudio hecho sobre una base bastante amplia de la población. O sea, esto ya no es algo anecdótico. Pues mira, es un proyecto muy bonito, yo creo que es uno de los proyectos más bonitos de mi carrera por dos cosas. Por una parte, porque ha sido completamente libre, es un proyecto que nació desde la agencia y no con un objetivo de festivales, sino con un objetivo distinto. A ver, para quien no conozca el proyecto se llama La Tienda de Palabras Olvidadas y es un proyecto básicamente centrado en intentar arreglar un problema que tenemos, en general con nuestro idioma, que es que se está perdiendo. Entonces, las palabras tienen un problema, que es que están en desuso y son nuestra herramienta de trabajo. En realidad usamos, de las 20.000 palabras que tiene el diccionario, en targets más jóvenes usan 200, en otra edad no sé si usamos, no me acuerdo cuántas eran, pero poquísimas básicamente. Y entonces decidimos lanzar este proyecto que básicamente consiste en listamos una serie de palabras en desuso que pueden volver a ponerse de moda, o sea, no son palabras relacionadas con conceptos que ya no existan, sino que son conceptos que existen, no sé, hecatombe, piscolabis, algarabía, holgorio, no sé. Y cada director de arte libremente, y también algunos copies, escogieron la palabra que querían y la diseñaron utilizando el diseño como herramienta para intentar transmitir el significado de esa palabra. Todos estos diseños están en la web, que se llama La Tienda de Palabras Olvidadas, que es un e-commerce, y básicamente la idea consiste en que se paga compartiendo la palabra, de manera que consigues que esa palabra vuelva a estar en circulación. Este tema, sabes que hemos estado hablando estos días del tema, es un tema largo y tendido, pero muy así por resumir, al final, publicidad es una carrera muy femenina, o sea, yo doy clase en diferentes universidades y básicamente le doy clase a mujeres. Pero luego, cuando entras en las agencias, sí que te encuentras tanto mujeres como hombres. Normalmente, en unas primeras etapas está no equiparado, pero más o menos, sobre todo en departamentos creativos, o sea, sí que hay copy, sí que hay artes, pero a medida que avanzas en el escalafón, las mujeres desaparecen. Esto es sabido, hay un 3% de directoras creativas en el mundo, con lo cual el problema no es un problema latino, es un problema global. Y en España, por ejemplo, hay un 1% de directoras generales creativas, que cuando hago la broma digo yo y Mónica Moro, 50% cada una, y se acabó. Estos números son alarmantes, y son tan alarmantes que lo que te están diciendo es que más allá de opiniones subjetivas, de sensibilidades, de cosas que no queremos ver, volviendo a lo que decía antes de que a la gente en general le cuesta cambiar de opinión o le cuesta ver cosas que a veces son evidentes, estos números hablan por sí solos. No puedes tener estos números teniendo en cuenta que ya hace muchos años que publicidad es una carrera femenina
y no reconocer que hay un problema de desigualdad. Tenemos un problema y no es un problema de mujeres, es un problema de industria. Y al final no creo que a nadie, no creo que a ti, que te conozco y sé que no te gusta, y a muchos amigos que tengo, hombres que trabajan en publicidad, les guste trabajar en una industria discriminatoria y hemos hecho una industria discriminatoria. Entonces, bueno, sí que es un tema del que yo había hablado con otras amigas, directoras creativas, pero bueno, digamos que hablábamos mucho pero nunca hacíamos nada, y este año, bueno, el año pasado decidimos montar una plataforma que se llama Más Mujeres Creativas, que está en Facebook, que empezó en Facebook como un grupo secreto, luego básicamente no por nada, sino con el objetivo de hacer una especie de censo de creativas, porque una frase común que teníamos en conversaciones es que nuestros amigos creativos hombres nos decían: yo no contrato a mujeres porque no hay. Y dijimos, bueno, vamos a ver si es verdad, ¿vale? Vamos a crear un grupo secreto en Facebook muy enfocado simplemente en mujeres creativas para ver cuántas hay. Y resulta que encontramos unas cuantas. A partir de ahí el grupo está abierto, es un proyecto que, bueno, en el que evidentemente a día de hoy hay tanto hombres como mujeres. Estamos llevando a cabo, pues bueno, desde acciones de mentoring a meternos a analizar a nivel numérico qué está pasando, hablar con estudiantes, hablar con profesionales femeninas de hace años, hablar también con muchos grandes profesionales, más hombres de esta industria también para saber su punto de vista, pero sobre todo estamos intentando hacer cosas concretas para intentar ayudar, porque también hay una posición cómoda, que es que una vez tú lo consigues, digamos que tú ya lo has conseguido, ¿no? O sea, es muy fácil olvidarte del resto. Y yo realmente he cogido una postura más activa, no porque yo sea una persona muy activista, porque no lo soy en nada, volviendo a mi perfil vintage y poco actual, no soy una persona activista, pero me daría vergüenza no serlo. Creo que sería muy egoísta por mi parte no hacer nada por un montón de mujeres, sobre todo nuevas generaciones, que necesitan referencias, que creen, cuando miran el mercado, no ven ni una sola mujer en un puesto de dirección creativa importante y creen que es imposible. Y realmente veo y estoy contenta haciendo este trabajo, cuando todas las cosas que hago respecto a este proyecto, sobre todo por la ilusión que veo en los ojos de las chicas de la universidad, que realmente parece que vuelvan a creer en la posibilidad, porque muchas, y no lo digo de broma, lo digo muy en serio, ya en la universidad creen que es imposible. Ya están, entonces ya no juegan la batalla, con lo cual ahí ya no hay nada que hacer, o sea, ya salen pensando que va a ser imposible. Es normal que luego no estén, y esto debe llevar pasando mucho tiempo. Y para terminar, esta es tu self-interview. ¿Querés aprovechar esta ocasión para decirte algo a vos misma? Uy, madre mía. Sí, aprovecho para decirme que bueno, que nunca me olvide de quién soy y nunca me olvide de dónde vengo, que no creo que lo olvide nunca, pero por si acaso y se me olvida, nunca te olvides del portero.